Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a presentar la introducción al sistema cardiovascular. Y en la segunda parte de este video hablaremos acerca de las arritmias. De manera introductoria podemos decir que el sistema cardiovascular es uno de los principales y está conformado por dos elementos importantes. De ahí que viene el nombre cardiovascular. Por una parte está el corazón, que lo vamos a repasar hoy. Y también está el sistema vascular o de vasos sanguíneos, que incluye las arterias, venas, capilares, etc. Entonces, sin más preámbulo, daremos inicio a la presentación de hoy. Haciendo el repaso anatómico. Y nos vamos a ir a la imagen esquemática, obviamente, del corazón que tenemos en nuestra pizarra. El corazón está conformado por 4 cámaras, ya sabemos eso. 2 superiores llamadas aurículas o atrios y 2 inferiores llamados ventrículos, separados entre sí por 2 válvulas. A la derecha de nuestro paciente tenemos a la válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Todo lo que es el lado derecho recibe y expulsa sangre no oxigenada. Ya vamos a ver un poquito de esto más adelante. Entonces, el corazón derecho, en resumen, trabaja con sangre desoxigenada. En cambio, el lado izquierdo, por el contrario, recibe y también expulsa sangre rica en oxígeno para irse a distribuir a los diferentes tejidos del organismo. Tenemos a la aurícula izquierda separada del ventrículo izquierdo por la válvula mitral o bicúspide. ¿Sí? Entonces hasta aquí tenemos 2 válvulas, las auriculoventriculares, y tenemos otras 2 que son también de mucha importancia, ya que el mal funcionamiento de alguna de estas podría traer consecuencias para el paciente. Estamos hablando de las válvulas sigmoideas o semilunares, y estas pertenecen a los 2 vasos más grandes que están saliendo del corazón, uno de cada ventrículo. El lado derecho está representado por la válvula del tronco pulmonar. Este tronco pulmonar lleva sangre que recibe de las 2 venas cavas superior e inferior hacia el sistema circulatorio menor para ser intercambiado a través de la hematosis durante la respiración. Una vez que ha ocurrido el intercambio de gases, entonces la sangre retorna por las venas pulmonares, que son 4, 2 derechas, 2 izquierdas. Las venas pulmonares van a dejar sangre rica en oxígeno en la aurícula izquierda y a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Y aquí vamos a encontrar la válvula aórtica, que durante la contracción cardíaca pues va a expulsar sangre a la circulación mayor. Es por eso que de las 4 cámaras, la que más desarrollada está es el ventrículo izquierdo. Pero hablemos de las capas del corazón. El corazón está envuelto o conformado por 3 capas que de adentro hacia afuera son el endocardio, que se encarga del revestimiento interno, ¿sí? Tanto los tabiques, ¿sí? El tabique que separa las aurículas es el interauricular, y el que separa los ventrículos, mucho más desarrollado, es una verdadera pared muscular, el tabique interventricular. Entonces, todo el revestimiento interno está dado por el endocardio.
El miocardio, o llamado también músculo cardíaco, viene a ser la capa media, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de capas, la más interna era el endocardio. La capa media es el miocardio, que es un verdadero sistema muscular, músculo estriado por si acaso, estriado involuntario, que se va a dividir en dos, el miocardio, conformado por miocitos, ¿sí? Que son las células cardíacas. Estos miocitos van a pertenecer a uno de dos sistemas. Miocitos del sistema de contracción y miocitos del sistema de conducción cardíaca. Vamos a desarrollar enseguida estos dos sistemas representados por los miocitos. Y la tercera capa, la más externa, que conforma el corazón, es el epicardio, ¿sí? No hay que confundir con el pericardio. El pericardio es la membrana serosa que está envolviendo el corazón y que se divide en dos capas. Un pericardio parietal, que lo une a las paredes mediastínicas, y el pericardio visceral, que estaría por fuera de este epicardio. ¿Sí? Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? 4 cámaras, 4 válvulas principales, 2 aurículo-ventriculares, 2 semilunares de los grandes vasos, que están saliendo de los 2 ventrículos. Entonces, vamos a ver que este sistema de contracción se compone de los siguientes elementos. Son 3, ¿sí? A grandes rasgos. Entonces borramos el epicardio, que solo lo hemos mencionado. Lo que vamos a desglosar son estos dos. Primero, el sistema de contracción. Este sistema de contracción se compone de 3 elementos de grande a pequeño. Hemos dicho que los miocitos son los que van a formar el miocardio. Entonces, estos miocitos son verdaderas fibras musculares estriadas. Son fibras musculares estriadas, ¿sí? Ese es el elemento más grande. Este miocito va a estar conformado por un sistema continuo, ¿sí? De miofibrillas. Entonces, si vamos a un nivel un poco más microscópico, estamos hablando de las miofibrillas. Cada miofibrilla está formado por secuencias, ¿sí? Cada túbulo de este miocito, está formado por secuencias de esta estructura llamada sarcómero. Cada cuadradito que he pintado de verde acá, que pertenece a las miofibrillas, es el sarcómero, el cual va a estar formado por 2 proteínas principales. Estoy seguro que conocen esas 2 proteínas que están representadas ya más ampliado. Todo esto es un sarcómero, ¿sí? Dicho sea de paso, el sarcómero es en el corazón lo que el ácino es en el pulmón. ¿Qué quiere decir esta comparación? Que es la unidad funcional de la contracción cardíaca, el sarcómero.
y está formado por dos tipos de proteína. Una proteína gruesa, llamada miosina, que trabaja conjuntamente con una proteína delgada, que es la actina. La estructura de la actina, a grandes rasgos, simula a la estructura del ADN, ya que es una cadena doble de filamentos delgados que va a estar formado por tres elementos a su vez. Entonces estamos desglosando a la actina, que se va a volver a dividir en tres elementos. Estos filamentos largos, la doble hebra o hilera, se conoce como tropomiosina. Son filamentos de tropomiosina. Este va a envolver a las cadenas de actina propiamente dichas. Lo que está representado con verde aquí son las cadenas dobles de actina. Ese es el segundo elemento, ¿sí? Entonces, estamos repitiendo las cadenas de actina propiamente dichas. Y finalmente va a haber un complejo proteico, ¿sí? Formado por tres proteínas muy importantes, sobre todo a la hora de diagnosticar cardiopatía isquémica. Estamos hablando del complejo de troponina. ¿Sí? Que está formado por tres proteínas o tres tipos de troponina: la troponina I, la C y la T. Este es el complejo de troponina. Bien, esos son los elementos del sistema de contracción. Entonces, ¿cuándo se produce la contracción? Cuando exista despolarización de los canales de calcio del miocito y de la bomba de protones. En condiciones normales sabemos que el sodio, por el gradiente de concentración, va a entrar al citoplasma y en contrapartida va a salir el potasio. Además que el retículo sarcoplásmico va a liberar calcio para intervenir en la función de contracción cardíaca. Entonces, esa es la labor de este sistema de contracción. Vayamos al segundo sistema, este de conducción. Borramos todo esto, ¿sí? Y ahora vamos a ver este segundo sistema, el de conducción, que va a estar formado por 5 puntos de contacto. Y es muy interesante esto, también lo han visto en anatomía, en fisiología, y aquí solo lo vamos a repasar. Existe un grupo de miocitos especializados que se encuentran en las cercanías del orificio de la vena cava superior. Estamos hablando del nódulo sinusal, llamado también nódulo sinoauricular o nódulo, si quieren sonar más interesantes, de Keith-Flack, quienes han descubierto la estructura y función de este nódulo, ¿sí? Sinusal, sinoauricular o de Keith-Flack. Ese es el primer elemento. ¿Qué características tiene este nódulo? Es totalmente autónomo, es decir, este mismo nódulo va a generar su propio impulso eléctrico, el cual va a determinar su propia frecuencia cardíaca, y esta es la que usamos como referente
dentro de los signos vitales. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca del nódulo sinusal? Pues de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Sí? 60 a 100 latidos por minuto, y usamos este como referencia para la frecuencia cardíaca en el adulto, obviamente. Segundo elemento, este nódulo sinusal va a tener fibras auriculares, obviamente, que van a ir a parar a un segundo nódulo. Entonces, el segundo elemento son las fibras interauriculares, se llama. Las cuales van a conectar el 1 con el 3, y es el nódulo sinoauricular. ¿Sí? El nódulo sinoauricular, que sirve de puente entre las aurículas y los ventrículos, llamado también de Ashov-Tawara. Se escribe Tawara, ¿sí? Nódulo sinoauricular, aurículo ventricular. Ya hemos visto este sinoauricular. Nódulo AB, ¿sí? Aurículo ventricular, o de Ashov-Tawara. Ese es el tercer elemento. Noten, el sistema de conducción es descendente. Empezando en el nódulo sinusal, el impulso eléctrico tiene que viajar hacia los ventrículos finalmente. Una vez que ha llegado al nódulo auriculoventricular, va a llegar a un punto denominado haz de His, que ocupa el tabique interventricular. Cuarto elemento, haz de His, que tiene dos ramas, ¿no? Obviamente, una rama derecha para el ventrículo derecho y una rama izquierda para el ventrículo izquierdo. Finalmente, cuando ha llegado muy cerca del vértice del corazón, estas fibras se van a profundizar y distribuir a lo largo de los ventrículos a través del sistema de Purkinje. Y de esa manera va a viajar el impulso desde el nódulo sinusal por las fibras interauriculares, el nódulo auriculoventricular, el haz de His y sus dos ramas, hasta el sistema de Purkinje. Una vez que ha llegado acá, va a tener contacto con los miocitos del sistema de contracción, produciendo la despolarización y por tanto la contracción cardíaca. Un dato importante que es fundamental para el estudiante de medicina. ¿Cómo se representa en el electrocardiograma la actividad del sistema de conducción? Pues no es muy difícil. En condiciones normales, este nódulo sinusal va a marcar esta frecuencia cardíaca. Entonces va a empezar con una onda pequeña, regular, llamada onda P. La onda P significa despolarización. Lo voy a abreviar, ¿sí? Pero si gustas tomar apuntes, puedes escribir completo. La onda P representa a la despolarización auricular. Se despolariza la aurícula y el impulso va a llegar al ventrículo. Cuando llega al ventrículo, se forma un complejo verdadero, ¿sí? Llamada despolarización ventricular, representado por el complejo QRS. Este QRS,
significa despolarización ventricular. Finalmente, va a haber una última onda registrada en condiciones normales, llamada onda T, que significa repolarización ventricular. Aquí los canales que se han abierto pues vuelven a su estado normal para la siguiente contracción. Eso se ve en un electrocardiograma básico y normal, con ritmo, con una frecuencia estable y despolarizando como debe ser. Ahora, ¿qué pasa cuando en este sistema de conducción cualquiera de los elementos que hemos mencionado empieza a fallar? Ahí estamos hablando de una patología conocida como arritmias cardíacas, ¿sí? Que son varias en realidad, y vamos a hablar a continuación. Entonces, para hablar de arritmias, hemos visto primero lo que es normal. Esto ya no vamos a utilizar. Nuestro dibujito así. ¿Cómo podemos definir a la arritmia cardíaca? No es otra cosa que la alteración del ritmo sinusal, que puede ser mucho más lento, llamándose bradiarritmia, o puede estar acelerado, y en ese caso se conoce como taquiarritmia. Bradi y taquiarritmia. ¿Cuáles son las causas de esta arritmia cardíaca? Hablemos de causas. Podemos resumir, en realidad, las causas siendo una de las más frecuentes e importantes la cardiopatía isquémica. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Vamos a cambiar de color porque no se está viendo. Cardiopatía isquémica como una de las principales causas. También tenemos las alteraciones del medio interno, ¿sí? De la homeostasis. Y aquí hablamos del equilibrio ácido-base y obviamente de los electrolitos. Principalmente sodio, potasio y calcio, los que están directamente relacionados con la contracción cardíaca. Otra causa, las drogas. Las que son ilegales, obviamente, como la cocaína, el abuso de alcohol, el alcoholismo crónico, y algunas de uso médico. Por ejemplo, la digoxina, que se utiliza o se utilizaba, ahora ya no, porque obviamente hay fármacos de generaciones mucho más nuevas y con mejores resultados, pero la digoxina, por si todavía algún servicio lo sigue utilizando, podría ser inductora de arritmia, y obviamente los beta bloqueadores en el caso de las drogas. Otra causa, ¿sí? Tenemos cardiopatía isquémica, medio interno, drogas, y tenemos las congénitas. Y aquí vamos a hablar del síndrome de Wolff-Parkinson-White. El síndrome de Wolff-Parkinson-White, que lo vamos a mencionar enseguida. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los efectos hemodinámicos de la arritmia?
efectos hemodinámicos. Se resume en dos palabras, bueno, tres: disminución del gasto cardíaco. Ay, perdón. Por si acaso, no creo que sea COVID. El efecto hemodinámico, al final de todo, en cualquier tipo de arritmia, va a ser una disminución del gasto cardíaco, pero a través de dos mecanismos. Primero, alteración de la frecuencia cardíaca. Esta va a ser de dos tipos: o bien mayor a 150 latidos por minuto, llamándose taquiarritmia, o menor a 50 latidos por minuto, llamándose bradiarritmia. En cualquiera de los dos casos disminuye el gasto cardíaco. Número 2. Va a haber una, con azul, ineficacia. Lo pondremos así: contracción auricular ineficaz, sumado a la desincronización auriculoventricular. ¿Qué quiere decir estos dos elementos? En condiciones normales, la contracción auricular provee del 20 al 30% del gasto cardíaco. Es decir, de esos 5 litros de sangre por minuto que debería bombear el corazón, un 20-30% lo provee la contracción auricular. Y como esta va a ser ineficaz durante la arritmia, pues va a disminuir el gasto cardíaco. Y segundo, la desincronización auriculoventricular. Esto es interesante porque lo vamos a representar de esta manera. Los dos nódulos, ¿sí? ¿Cuánto era la frecuencia cardíaca del sino auricular? 60 a 100. Y no les mencioné, me olvidé, pero ahora lo hago. El nódulo auriculoventricular tiene su propia frecuencia cardíaca, que es ligeramente menor. Es de 40 a 70 latidos por minuto. Sin embargo, por más que tengan frecuencias diferentes, ambos trabajan de manera conjunta. Pero ¿qué pasa cuando hay una arritmia? Existe una pelea entre los dos nódulos, ¿sí? Los dos nódulos se pelean, manda la señal del sino auricular y el auriculoventricular, como toda buena dama, dice: no me da la gana de seguir ese ritmo ni de trabajar de manera conjunta. Y se pierde el sincronismo auriculoventricular. De modo que puede haber contracciones aisladas y obviamente ineficaces que van a disminuir el gasto cardíaco. Bien, esas son las causas, esos son los fenómenos que ocurren durante la arritmia cardíaca. Y ahora vamos a conocer los principales tipos de arritmia. Les voy a ir presentando en la pizarrita y a manera de ejercicio, según la descripción que vayamos dando, puedes clasificarlas como taquiarritmia o bradiarritmia, ¿sí? Hagamos ese ejercicio entonces mientras describimos algunas de ellas.
Las dos primeras en realidad no se consideran patológicas propiamente, sino que más bien van a depender de estados transitorios. La primera, taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal. ¿Por qué se caracteriza? Entonces, vamos a hacer nuestro electro de referencia. Un ritmo sinusal tiene una onda P, tiene un QR regular y una onda T de repolarización. ¿Sí? En condiciones normales ocurre eso. En la taquicardia sinusal no hay una alteración de la morfología del electrocardiograma. Lo que sí va a haber es un aumento de la frecuencia, ¿sí? Donde la frecuencia cardíaca va a ser entre 100 a 150 latidos por minuto. Y en realidad surge como respuesta o adaptación a dos fenómenos transitorios. Primero, aumento del gasto cardíaco. ¿En qué circunstancias se puede aumentar el gasto cardíaco? Una que es totalmente fisiológica, el ejercicio físico. El ejercicio físico. Otro que es, sí, patológico. ¿Qué pasa cuando una persona tiene anemia? Tiene poca hemoglobina y en contrarrespuesta se tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque pues el oxígeno está haciendo poco para distribuirse a los tejidos. Entonces la anemia es el otro estado que no alteran la morfología del electro. El segundo fenómeno puede ser por aumento del tono simpático, es decir, liberación de catecolaminas, principalmente adrenalina. ¿Qué circunstancias liberan adrenalina? Pues el estrés, el nerviosismo extremo, cuando se acercan los exámenes de la facultad, entonces todo aquello que libera catecolaminas puede producir una taquicardia sinusal, ¿sí? ¿Qué va a ser el polo opuesto de esta taquicardia sinusal? La bradicardia sinusal. Número 2, bradicardia sinusal. Es similar, solo que en la dirección opuesta. No hay una alteración del electro, solo que la frecuencia cardíaca es menor a 60. Un detalle aquí, por favor, antes que me olvide. Si bien los estímulos para la taquicardia sinusal son todos estos, bajo ninguna circunstancia dentro de este marco debe exceder las 150 pulsaciones por minuto. Ni el ejercicio más extremo debe exceder esta frecuencia cardíaca, porque es transitoria, ¿sí? Y en la bradicardia, pues sinusal, también como punto de referencia tenemos menos de 60 latidos por minuto. Por ejemplo, si aquí teníamos un aumento del tono simpático, ¿qué tono tiene que aumentar para producirme el efecto contrario? El tono vagal, ¿no? O parasimpático. Entonces, este aumento del tono vagal me va a disminuir la frecuencia cardíaca. Ninguna de estas dos altera la morfología del electrocardiograma. Ahora sí vamos a hablar de otras que sí se consideran ya netamente patológicas. Las extrasístoles.
Y esto es bien interesante. En las extrasístoles, voy a hacer con rojo nuestro dibujito. El nódulo sinusal no es el único que manda impulso. Existen focos accesorios que pueden mandar impulsos hacia el nódulo auriculoventricular. Por tanto, se van a producir presístoles o contracciones extra en esta función cardíaca, y esto ya se considera patológico. Cuando están por encima del nódulo auriculoventricular, se llaman extrasístoles supraventriculares. Y cuando están al nivel inferior al nódulo o a la altura de este, se llaman simplemente extrasístoles ventriculares. El ejemplo más característico de extrasístole es el síndrome, se los voy a escribir así, de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Blanco. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es causante de una extrasístole por un fenómeno de reentrada. En este caso, que es una malformación o una patología congénita, existe un foco accesorio, aparte del nódulo sinusal, que está mandando señales principalmente al nódulo auriculoventricular. Entonces, el AB está recibiendo señal doble del sinusal y del foco accesorio. Esa confusión de mensajes que va a interpretar va a producir una extrasístole, una adicional, justo antes de la que es fisiológica. Y en el electrocardiograma va a estar representado también por una onda patológica. Esta onda patológica se conoce como onda delta. Va a haber una onda P, que sabemos viene del nódulo sinusal. El PR puede estar acortado. Empieza el Q y justo antes del R hay una onda delta. Es una onda de más. Y este sí altera la morfología del electro. Entonces, este pico de acá se conoce como onda delta. Y nos está diciendo que hay un foco accesorio que está produciendo un fenómeno de reentrada, lo cual causa una extrasístole. ¿Sí? Entonces, vayamos al siguiente caso. Hablemos de la fibrilación auricular. Si estamos especificando auricular, quiere decir que también hay una ventricular. La fibrilación auricular consiste en lo siguiente. La frecuencia cardíaca auricular puede ser muy alta, ¿sí? Puede ser mayor a 200, incluso hasta 400 latidos por minuto. Pero estamos hablando de la aurícula. ¿Cuáles son las características de esta contracción auricular? Son muy rápidas, pero son contracciones parciales, descoordinadas, obviamente.
y sobre todo ineficientes. Contracciones ineficientes. ¿Y por qué la frecuencia cardíaca auricular puede ser tan alta? Porque va a haber múltiples focos que envíen señales, lo cual incrementa la contracción solamente auricular, que no va a afectar en gran medida al ventrículo. Pero en el siguiente caso, que es la fibrilación ventricular, estos múltiples focos sí van a llegar a afectar al ventrículo. Y aquí el problema ya es mayor, porque obviamente el ventrículo es el principal responsable de la contracción y bombeo de sangre. Esta fibrilación ventricular va a ser la principal o una de las principales causas de muerte súbita en la persona. Tiene las mismas características, solo que a nivel del ventrículo. Alguna vez han debido ver en eventos deportivos cuando un jugador de la nada que estaba corriendo se para, se queda en una posición muy rígida y luego cae al piso. Y en el transcurso de ir al hospital, pues generalmente mueren, o a veces en la cancha misma. En su mayor parte, estos casos ocurren por muerte súbita, producto de una fibrilación ventricular. Y también se asocia mucho a una patología de base. Se asocia mucho a la cardiopatía isquémica. ¿Sí? Entonces, entre los dos tipos de fibrilación, el que más pone en riesgo la vida, obviamente, es la ventricular. Bien. Tenemos también los bloqueos, pero esto lo van a ver en cardiología. Hasta aquí vamos a quedar con la introducción y arritmias. Espero que se haya entendido. Gracias por su atención.